Noche de brujas o noche de rompe y raja, como usted quiera, o celebre las dos noches. Haga usted lo que quiera, sea libre. Bueno, todavía estamos masticando lo que ha anunciado ayer el gobierno, estos 4 decretos de urgencia y este plan de trabajo entrecruzado con el proyecto Tía María, que hay una dualidad desde el Estado, ¿no? El Consejo de Minería dice una cosa, pero el Premier vacila un poco y más bien dice que no se va a imponer, queriendo decir que no necesariamente se tiene que hacer caso a lo que dice el Consejo de Minería. Así están las cosas. Vamos a ir al detalle, con uno de los más lúcidos analistas políticos que tenemos, Juan de la Puente. Juan, buenas noches. Un gusto, gracias. Feliz noche de rompe y raja. Y de conjuros. Y de conjuros y de brujas y de brujos. ¿Cuál es el conjuro que tiene este gobierno frente a el horizonte inmediato y el horizonte de acá al 2021? 4 decretos de urgencia. ¿Crees que ataca el problema de fondo, la sustancia entre los genéricos y entre el sueldo mínimo? Yo creo que el gobierno se está dando por notificado de que en esta larga transición que ha tenido sobre todo eventos políticos, es decir, ha atendido una cuestión política, existe una cuestión social. Entonces, no puede entenderse esta transición, que yo creo que durará varios años, si al mismo tiempo no se entiende lo político y lo social. Junto. Sí, porque en medio de la discusión sobre el adelanto electoral, fue el evento de Tía María. Tía María y el adelanto. Que le quitó en un ese poco orden, fuerza claro, al presidente, tuvo que hacer explicaciones, etcétera. Entonces el gobierno ya más o menos ha entendido cómo va esto, es decir, acompasado. Y por eso es que los 4 decretos, decretos de urgencia, probablemente 3 de ellos, pero en general los 4, atienden a esta condición social de la transición. Especialmente crucial después de los eventos de Chile y Ecuador, que en el discurso oficial todos decimos, bueno, el Perú es distinto, etcétera, evidentemente lo es, pero se mira de reojo. Juan Carlos Tafur propone un marco, un parámetro de acción. Juan Carlos Tafur decía el otro día que si es que no se hubiese disuelto el Congreso, si Vizcarra no disolvía el Congreso, probablemente esto hubiese sido una válvula para que se repita lo de Chile. Es decir, más bien se desfogó un cierto vasto descontento social, las ¿no? 2 palabras, desfogue y desfleme, como eventos que permitieron, primero, un desescalamiento de la crisis, segundo, una normalización de esta crisis y tercero, un encauzamiento. Claro. Yo me iría con esas 3 palabras como características de esta etapa post-disolución que ha cubierto el mes de octubre para entrar a lo que vendrá a ser noviembre, diciembre y enero, que en esta etapa de post-disolución es de campaña electoral y de posicionamiento del gobierno en lo que decía Montesquieu, el gobierno de todos los días. Claro. ¿No? Separando la ponzoña del trigo, porque hay crítica que uno debe rescatar, esta se devanea entre el populismo y en algunos más extremistas la mediocridad del gobierno, que no tiene un horizonte mucho más amplio. Y yo ahí, digamos, pienso que en realidad pues el gobierno no hizo, el señor Vizcarra se encontró con la Virgen, el señor Vizcarra no tenía necesariamente un plan, una intención de llegar a la presidencia, pero ya así las cosas. ¿Cómo ves tú que el gobierno pueda mantenerse a flote, teniendo en cuenta que ya no hay oponente al otro lado? Es decir, le quedan estos meses en los que debe construir un discurso por sí mismo y no a costa de un Congreso que ya no está. Quizás para eso habría que entender primero que no va a haber un Vizcarra 2.0. Es decir, me parece legítimo que la gente quiera construir su propio Vizcarra, pero este Vizcarra ya está hecho, eso es lo primero. Segundo, Vizcarra ya tiene un legado. O sea, no es un presidente que empezó hoy día y cuyo legado va a construir. Él siente, gran parte de la opinión pública siente, que el legado del presidente Vizcarra es la lucha contra la corrupción, es haber disuelto este Congreso y haber abierto las puertas a una renovación de la representación. Si además de eso queremos convertir a Vizcarra en un presidente ultra reformista, me parece que es un exceso.
De modo que esto es casi de manual, ¿no? Un líder político de la magnitud de alguien quien dirige un país, si ya tiene un legado, es evidente que no va a colisionar con ese legado. Y por esa razón el gobierno se autolimita. Y entonces, si no va a haber un Vizcarra .0 y si el gobierno se va a autolimitar porque hay una cuestión de legado, es evidente que las reformas, algunas van a llevarse a cabo, pero no vamos a tener un curso reformista y por lo tanto no tendremos un abuso de decretos de urgencia ni novedades de todos los días cuando abrimos el peruano y encontrarnos con cosas agradables o desagradables. No van a haber sorpresas en el peruano, que eso me has hecho acordar a gobiernos anteriores, ¿no? Y además porque creo que en esta etapa el gobierno tiene dos dificultades. La primera es que tiene que moderar expectativas. Porque yo sé que en varios sectores, en varios ministerios y oficinas se hablan de varios decretos de urgencia y lo que ha hecho el gobierno es, bueno, ordenar esto. Bajar vallas. Bajar expectativas. Parte de las expectativas son las huelgas que se anuncian, los paros, las movilizaciones, porque como ahora no existe Congreso y el gobierno puede emitir decretos de urgencia, bueno, cada uno quiere su decreto de urgencia. Pero después se revisan todos, ¿eh? Sí, pero después. En el Congreso nuevo. Pero después, ya cuando muchos aumentos están en curso. Pero esas son como las cuotas en diferido de... Así es, ¿no? ¿No? Y el segundo problema que tiene el gobierno es que se va a desarmar, de hecho, en algún momento la coalición vizcarrista. Y ahí es donde hay más dificultades de los sectores que se oponen al gobierno por la derecha y por la izquierda. Es más fácil oponerse al gobierno desde la izquierda. Para la derecha es muy difícil oponerse al gobierno, que es un gobierno, digamos, de centro-derecha. Y entonces, claro, ahí es donde sale la idea de que este es un gobierno castrochavista, socialista caribeño americano, comunista vizcarrista, pero la verdad es que no lo es. Y entonces yo puedo entender las dificultades que tiene la derecha para discrepar de un gobierno como el de Vizcarra, pero no podríamos irnos al extremo. Pero aún así me parece que la coalición, digamos, vizcarrista que golpeó al Parlamento en la disolución, tiende obviamente a diluirse. Entonces, este asunto de rebajar expectativas y gobernar sabiendo que va a tener una oposición a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, yo creo que marca un parámetro de un gobierno que desde ya, yo lo advertí ayer, lo sentí, lo noté, se está autolimitando. Ahora, pero el gran problema del gobierno, y ha vuelto a surgir, es Tía María. El gran problema, anoche aquí el Premier no me supo responder cuál es concretamente la línea o la posición oficial del Ejecutivo con respecto al proyecto. El Consejo de Minería dice una cosa, pero el Premier a su vez dice, ojo, no se va a imponer. Y cuando se trata de escarbar respecto a, ya pues, definan, ¿no? ¿Cuál es realmente la posición? No hay. ¿Tú te animas a hacer una suerte de lectura arbitraria de cuál es en realidad la posición del gobierno sobre Tía María? La verdad es que casi todos los actores en este tema ya tienen una posición tomada. Pero el gobierno... Las encuestas, menos el gobierno, porque las encuestas en el mes de julio y agosto decían que la mayoría del país, un 60-40, 58 y tantos, no quería que vaya el proyecto en estas condiciones, nacional. En Arequipa había una mayoría contraria al proyecto. El problema es que el gobierno no tiene una opinión porque me parece que la está construyendo. Y lo que dijo ayer o no dijo el Premier probablemente tiene que ver con esa forma de cómo construir una narrativa de un proyecto que claramente tiene un veto de una parte importante de la sociedad, sobre todo en el sur del país. Entonces yo creo que a la opinión del gobierno le falta no un hervor, le falta varios hervores. Ahora, el veto, como lo señalas, puede estar en el propio Vizcarra y en los audios que se conocieron justamente antes del 28 de julio. Sí, aunque las cosas han cambiado, porque la actitud de Vizcarra pudo ser más misteriosa y de una tendencia a negociar debajo de la mesa antes de la disolución del Congreso. No, porque los empresarios, especialmente la CONFIEP, le habían dicho a Vizcarra, Tía María es una prueba de amor, es un botón, ¿no? Y entonces había una especie de encajonamiento. Esa opinión, esa visión no lo tiene el gobierno hoy día, esa carga, ¿no? Ese señalamiento, sobre todo después del pronunciamiento de la CONFIEP en relación a la disolución del Congreso. Pero entiendo, ¿no?, que lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar de puntitas, ¿no? Y varios gobiernos de América Latina, por no decir todos, en América del Sur, después de los sucesos de Chile y de Ecuador, tienen que gobernar de puntitas. Y gobernar de puntitas es muy difícil, porque hay que avanzar con cierta seguridad, pero con demasiado cuidado.
A ver, pero sin ánimo de ser alarmista. Coincidentemente, la geografía puede hacernos mirar el sur. Y el foco de las protestas en Sudamérica hoy es Chile y está ahí nomás casi de vecino Arequipa, y la combustión que tiene el proyecto Tía María históricamente, ¿crees tú que se reavive, que se reinflame? Anoche habían 5 detenidos, ya liberaron a 2, van 3, los accesos al valle están cerrados con piedras y demás objetos, y uno dice, ¿esto cómo se alivia? Es muy interesante lo que dices, porque la fuerza de Vizcarra en su lucha contra el Congreso vino de todo el país, pero fundamentalmente de las regiones. Segundo, Vizcarra es un hombre que viene del sur. Tercero, es un provinciano. Cuarto, es un hombre que ha negociado con empresas mineras. Incluso la Southern. Incluso con la Southern. Y entonces hay demasiados elementos en este menú. Y tengo la sensación que un hombre que tiene 70% de aprobación, que ha construido una mayoría política con el Congreso, contra el Congreso, desapareció el Congreso con la obligación de gobernar hasta el año 2021, tiene que tomarse todos los cuidados y todas las previsiones para que el sur no se convierta en un caldero aún más caliente. Hoy el sur es un caldero, sí, pero yo diría que de todo este proceso de un mes, yo me quedaría con la opinión pública, que ha demostrado muchísima prudencia. Más prudencia que su liderazgo político, que no se ha desbordado en las calles, y probablemente porque tiene mucho que perder, porque este es un país que en 18 años ha bajado 35 puntos de pobreza en democracia, que tiene 60 y tantos % de clases medias, que ha bajado el índice de desigualdad, que aún tiene enormes demandas, pero que tiene mucha prudencia. Yo a esta opinión pública, yo no la llamaría populista como fue llamada después del 28 de julio cuando se planteó el adelanto electoral. El comportamiento de la ciudadanía en el mes de octubre ha sido muy ejemplar, casi suiza. Pero me encantaría que esa Suiza, como bien la llamas, Maki Mirkozada dijo lo mismo en una columna memorable hace unas semanas, pueda ser la que vote en enero. Es decir, ¿tú crees que en enero vamos a tener esa esperada, ansiada sorpresa del elector peruano discerniendo con, no digo todos, ¿no?, pero una mayoría significativa y empujante, un Congreso mejor? Yo diría que tendríamos que mirar entre la oferta y la demanda para enero. Y nosotros hemos construido nuestros congresos desde el 2001 hasta el 2016 bajo 2 reglas concurrentes. La regla de la continuidad y la regla de la renovación, de la irrupción o novedad. Y en ninguna de las elecciones del 2001, 2006, 2011 y 2016, 4 procesos electorales, se ha impuesto de manera abrumadora alguna de las 2 reglas. Es decir, cuando hemos tenido un Congreso con una mayoría continuista en relación a los partidos y actores políticos, nunca ha sido de un nivel tan aplastante, de modo que borre a la renovación o a la novedad y viceversa. De modo que tengo la sensación que también vamos a construir el nuevo Congreso de ese modo. No van a haber tantas novedades en el Parlamento, probablemente. Es más, creo que puede ser un Congreso con unas 7, 8 bancadas, muy fragmentado, difícil para construir una mayoría política, lo cual le va a favorecer al presidente Vizcarra. Y no creo que sea, como se ha dicho de algunos sectores alarmistas, que va a ser un Congreso con una mayoría izquierdista y que además va a convocar una asamblea constituyente, y yo no creo que sea así. Difícil va que a ser alcance un poco el número, más, ¿no? Más convencional. Además, difícil que alcance el número de congresistas que se necesita para una. Porque estamos hablando más o menos de unos pues 66, 68 parlamentarios, que eso no será posible. Una bancada, dices tú, que se alíen ahí, pero... O sea, construir mayorías va a ser complicado. Entonces, hay que entender que la disolución del Congreso es un primer hito de una larga transición. La elección es un segundo hito. El tercer hito, que es el más importante, el 21. Es el 2021. Entonces, estamos caminando ahí. Bueno, esos son los plazos que se da a la transición peruana, ¿no? Sí, pues ahora, tú pedías oferta y demanda. A ver, vamos a ver la oferta y la demanda justamente, ¿no? Porque ya algunos están lanzando sus cartas y levantando las paletas. Omar Chejade va por Alianza para el Progreso, es lo que él dice, ¿no? Susel Paredes
va por Somos Perú. Mulder va encabezando, además dice, aunque las elecciones son el domingo, pero él ya dice que encabeza la lista por el partido aprista. Y los Fujimoris, digamos, hoy por hoy protagonizan un nuevo capítulo de esta larga historia, de esta larga telenovela en la que el padre le escribe a la hija le escribe al padre, el hijo se pone una máscara. Me hace acordar las novelas epistolares que leí en mi juventud. Es una novela epistolar, exactamente. ¿Cómo ves tú ese elenco, el que te he reseñado? Creo que con alguna tardanza, han pasado 30 días, digamos, la ex mayoría parlamentaria está reaccionando. Y yo no entiendo cómo varios parlamentarios del anterior Congreso, si tú de ese Congreso sumas a 5 experimentados, entre esos 5 hay 150 años de política. Y yo no entiendo cómo esos parlamentarios experimentados se dejaron llevar por las narices de un grupo fanático, iluminado, extremista, con los resultados que hemos tenido. Y esos partidos están reaccionando, algunos más rápido que otros, y están apurando una oferta electoral, porque además en eso se les va la vida. Donde no encuentro todavía aprontes, ajustes, es en lo que es la oferta novedosa de la campaña electoral. Es decir, eso va a demorar, probablemente demorará algunos días. Entonces tenemos una parte de la oferta, no tenemos la oferta completa. Y mi opinión de la oferta tradicional es que es una oferta orientada a resistir, ¿no?, construyendo un discurso contra un gobierno autoritario, contra un gobierno golpista, contra un gobierno que ha cerrado el Congreso inconstitucionalmente. Me temo, no obstante, que eso no les da para construir una alternativa política. Entonces van a tener que en el camino empezar a hablar de reformas, de cambios, de economía, de ambiente, de regiones, porque no se puede mantener una campaña electoral con el discurso que yo creo que incluso ha sido encapsulado por el Tribunal Constitucional. Porque además, sí, en un momento también sería bueno repasar eso, porque además creo que la demora en estos experimentados, trajinados políticos que conformaron el Congreso disuelto, la demora creo que estuvo radicada justamente en que yendo a la elección validan la disolución, con lo cual su discurso de pro golpe se cae. Entonces, claro, han estado en el devaneo de voy, no voy, ¿qué hago? Porque si participo estoy justamente dándole afirmación presencial de que lo que se hizo fue constitucional, ¿no crees? Sí, y el partido que más rápido ha reaccionado es el APRA, que además tiene para eso mucho músculo histórico, ¿no? Sabe cómo reubicar un discurso, pero por la misma razón, las únicas dos opciones que tienen para tener una buena performance electoral, la primera es vestirse con un discurso y una propuesta de cambio, de renovación, que yo no sé si irá por la derecha o por la izquierda, pero tiene que haber un discurso de cambio. Yo no veo una campaña electoral exitosa que alguien que vaya con un discurso para mantener, para conservar. ¿Para conservar qué? ¿Para mantener qué? ¿Para reponer qué? Claro. Al contrario, es mucho más rentable ir con un discurso de cambio, solo que habría que escoger qué discurso de cambio, porque en este país ya existe un discurso de cambio por la izquierda que va hacia una asamblea constituyente y un discurso de cambio por la derecha, que es con mis hijos no te metas, que demasiadas libertades, autoritarismo, pena de muerte, militares para la seguridad ciudadana, militares a la calle. Claro. Entonces, hoy, mañana o pasado, quienes quieran ir desde una perspectiva tradicional, continuista, la campaña electoral, tienen que dotarse de un discurso nuevo. Es que, digamos, ir por lo tradicional es en sí mismo, en una mirada gruesa pero profunda, algo desgastado. Sí. ¿No? Ahora, tendría a su favor algo, y es que si en estos 4 meses se desgasta el gobierno, el presidente ha bajado de 75 a 70, si baja a 65, si baja a 50, 55, si las elecciones se llevan a cabo cuando el presidente tiene una aprobación menor al 50%, las posibilidades de construir un discurso también contra el gobierno, pero con una lógica de cambio, son mayores. Por eso siempre he pensado que en el Perú el presidente no debería tener más de 50% de aprobación. Yo aprobaría una ley prohibiendo a las encuestadoras que le pongan al presidente más de 50%,
porque eso termina siendo del presidente un líder solitario y eso a la larga es complicado. Más aún en el caso de Vizcarra, ¿no? Que no tenía una bancada y bueno, y el Congreso ahora está disuelto, ¿no? Y no va a tener. No va a tener. Porque su juego es otro, ¿no? Y ahí viene algo bien interesante, mira, has dicho algo bien interesante de cómo puede construirse una oposición de cara al nuevo Congreso, ¿no? Porque en los errores de Vizcarra, además lo dice un poco la teoría política, en los errores del gobernante, el Congreso o la oposición construye un discurso. Pero la pregunta te la hago al revés. ¿Podrá Vizcarra, una vez más, buscar el sparring en el Congreso nuevo, si es que no está funcionando la agenda que ahora está planteando con los DU y un poco ir a las inauguraciones, etcétera, etcétera? Es decir, ¿construir otra vez el discurso de enfrentarse al Congreso nuevo? No tiene espacio para eso, ¿no? Sobre todo porque... ¿Tiene o no tiene? No tiene espacio para eso, porque si es un gobierno al mismo tiempo autolimitado, que va a hacer pocas reformas, lo que necesita es mostrar, digamos, eficacia en el gobierno de todos los días. Y quizás también mejorar su perfil. En la ciencia política existe dos palabras para definir a un presidente o a un líder político que no quiere construir bases. Se llama cesarismo o bonapartismo, ¿no? Y entonces a veces me da la impresión que el presidente es como una especie de un bonapartista o un cesarista, en el sentido de que quiere tomar decisiones sin consultar, sin construir mayorías, sin construir correlaciones, sin construir alianzas. Hasta ahora le ha funcionado, pero le ha funcionado porque había un país muy enojado contra el Congreso y contra la clase política. Pero el némesis del Congreso, del presidente, ha desaparecido y él tiene nueva urgencia. Lo que quiero decir es que la forma como se va a llevar la campaña electoral depende sobre todo del posicionamiento del presidente, que sigue siendo el gran elector, para bien o para mal. No en el sentido que puede escoger un candidato que apoye, sino que puede poner en la campaña algunas ideas. Ayer el presidente puso dos ideas que me parecía muy interesantes. La primera idea en los decretos legislativos es que lo social es importante. Y la segunda idea que ha puesto es que hay que hacer política para renovar. Pero a mí me gustaría en la campaña electoral tener al presidente predicando más, predicando renovación, predicando alianzas, reuniéndose con gente, construyendo abajo una correlación de fuerzas. No solo por él, sino porque este país necesita entrar discutiendo temas de fondo el año 2021, ¿no? Y además buscando al menos una bancada, pues, ¿no?, con la cual establecer algún tipo de coordinación, que es lo que sucede en toda democracia que se precie de ser tal. Y eso es una cosa muy extraña, esta transición. Porque esta transición le falta calle, pero le sobra procesos electorales. Porque ya votamos una vez, el año pasado, el 9 de diciembre, vamos a votar una segunda vez el 26 de enero y vamos a votar por tercera vez el 2021. Entonces, si alguien decía, oye, pero en las transiciones hay pactos y hay acuerdos en la calle, con la calle, sí, es cierto, lo hemos tenido, pero probablemente seamos tan sui generis como país y como modelo de política que reemplazamos los largos y complicados procesos electorales, ¿no?, por calle y pacto, ¿no? Decías hace un momento que la agenda, por lo menos de aquí hasta diciembre y un poco más, está encapsulada en el Tribunal Constitucional. Y sí, lo que ha pasado esta semana con el TCE parece ser una victoria parcial del gobierno. No sé si coincides, porque el hecho que se haya hecho a un lado la medida cautelar dice mucho que ya las pretensiones que todavía rascaba Olechea y compañía ya han sido absolutamente descartadas. En ese sentido, ¿qué puede tener de fascinante o de sorprendente lo que diga el Tribunal Constitucional? Porque ya lo que se ha podido advertir, por lo menos el ponente, el magistrado Ramos, es que no es que las cosas se van a retrotraer al 30 de septiembre. Si es que hubiese alguna infracción constitucional, me refiero en el seno del TC, confirmada así por voto y papel, sería después del 2021 y Vizcarra tendría que comparecer ante los tribunales que tenga que comparecer. ¿Dónde está la sorpresa para ti en lo del TC? Más sorpresa tengo respecto a la reacción de los actores políticos, porque no hay ninguno que de manera oficial se siente derrotado o pesimista respecto a esta decisión. El gobierno dice muy bien, ¿no? La comisión permanente dice muy bien, o sea, todo dice muy bien.
Probablemente porque sienten que el Tribunal Constitucional está preparándose para tomar una decisión que yo sospecho como tú que será una decisión mirando hacia adelante. Pero habría que recordar que el presidente ordenó al procurador denunciar a la señora Lechea por haber presentado esta demanda que finalmente el Congreso el Yo quisiera ver los fundamentos de la resolución, pero hay tres cosas que anoto. La primera, que dice el magistrado Ramos, de que no están buscando una solución a la disolución del Congreso, sino al futuro de la democracia. Segundo, que al emitir la demanda no han adoptado una lógica formalista, es decir, realista. No lo dice, pero... Y tercero, cuando Blume dice hoy día que va a decidir en perspectiva, ¿no? Es decir... Es que ahí te están diciendo, pues, que es una cosa a futuro. En el derecho constitucional hay, en la interpretación constitucional hay un concepto que se llama objetiva capacidad de creación, que además es un concepto del cual se ha dotado el año 2003, 2004 el propio Tribunal Constitucional para mirar estos casos. Una vez llegó al Tribunal Constitucional una demanda de alguien que no lo dejaron ser candidato en un distrito de Ica. Y cuando lo vio el TC, ya en última instancia, en recurso extraordinario en el Tribunal Constitucional, ya habían pasado las elecciones. Y ya estaba en su cargo el alcalde. Obviamente el tribunal va a decir, ese alcalde se sale del cargo y se convoca nuevas elecciones en ese distrito iqueño. Y entonces lo que hizo con objetiva capacidad de creación es emitir un conjunto de observaciones, de sugerencias, ¿no?, al jurado electoral respecto a cómo tramitar este tipo de demandas rápidamente antes de que se produzcan las elecciones. Claro. Entonces, que el tribunal ya tiene jurisprudencia de objetiva capacidad creadora, por supuesto que lo tiene. Y tengo la sensación que por ahí irá. Algunos dicen que va a argumentar una duda subsistente. Yo en realidad lo dificulto eso, ¿no? Pero en cualquier caso, la idea de que se mantenga el proceso electoral, yo creo que es lo más firme de esta decisión. Porque además la ley tiene un bolsón de delitos a quien torpedee o frustre procesos electorales. Eso también debe tomarlo en cuenta el TC. Yo no he visto un tribunal constitucional que decida sin pensar en que las consecuencias de su acto va a generar más desorden y caos de lo que se pretende conjurar. Y este tribunal no va a querer comprarse eso. Y dos cosas más. Este tribunal, que se va a ir en 8 meses o un año, porque ya ganó casi un año de vida, sí, no va a desperdiciar la oportunidad de hablar, de decidir sobre el gran caso de su vida. Me refiero a los magistrados. Y por eso, en segundo lugar, yo no hablaría de la palabra dirimir. Para este caso, la palabra dirimir es incompleta, porque dirimir es tú tienes la razón, tú no. La palabra que se usa en el derecho constitucional es resolver. Claro. O sea, mirando con más amplitud y con más perspectiva y prospectiva las cosas. Así rapidito, ya que estamos hablando del TC, y te quiero preguntar dos cositas más. ¿Tú te animarías a lanzar un pronóstico de lo que diga el TC finalmente aquí o no? Sí, yo creo que el TC va a adoptar una decisión mirando al futuro, no reabriendo el Congreso, pero planteando la necesidad de que se establezcan reglas de juego más precisas en relación a las relaciones del Ejecutivo-Legislativo, las cuestiones de confianza y el asunto de la vacancia. Tía María, ¿va con este gobierno? Es decir, ¿este gobierno finalmente va a acompañar lo que está ahí parado hace 10 años, el proyecto de la Southern, o va a estar del lado de la gente, o va a rehuir? ¿Va a dejar que esto pase para el próximo gobierno? Yo preferiría decir que el gobierno no va con Tía María, que es otra cosa, porque creo que no ha adoptado una decisión, porque hoy es necesario gobernar de puntitas. De puntitas. Juan, como siempre, un placer. Un gusto. Creo que ha sido una conversación prolija y además aguda, y creo que hemos atacado los diferentes aspectos que nos tienen hoy por hoy ocupados. Hasta la próxima. Un gusto. Juan de la Puente con nosotros. Vamos a la pausa, y hablando de una de las cosas que el gobierno ha puesto sobre la mesa, viene el viceministro de Salud Pública, el señor Gustavo Rosell, para hablar de los medicamentos genéricos. Pero ojo, no es lo único que se ha puesto sobre el mantel. También la salud mental, que es algo que muchos
pasan desapercibido, pero hay que tomar muchísimo en cuenta. Y también vamos a estar con el señor Diego Uceda, que es consultor en temas mineros, para hablar, evidentemente, de Tía María. Nada está dicho.